Scikit-learn presenta distintas APIs para poder medir la calidad de las predicciones de los modelos. La primera está relacionada con el método SCORE que aparecen en los estimadores. Por ejemplo, Linear Regression implementa la regresión de mínimos cuadrados ordinarios. En esta implementación, dentro de la parte de métodos disponibles, encontramos el SCORE, el cual por defecto retorna el coeficiente de determinación de la predicción como tal. Hay que aclarar que la función devuelta por el SCORE depende del tipo de modelo, ya sea de regresión o de clasificación. Es así como en la regresión logística, que también implementa un método de scoring, se retorna la precisión promedia dado los conjuntos de test y las etiquetas o clases correspondientes. Esa función recibe unas X, una Y y los pesos de cada uno de los ejemplos. También puede utilizarse el parámetro scoring que aparece en las funciones de validación cruzada. Esas son GridSearchCV y CrossValScore. GridSearchCV especifica entonces como scoring un parámetro el cual puede ser un string o una función llamable o una lista, tupla o diccionario de elementos con los cuales se hará la medición del desempeño de la herramienta, de la metodología implementada respecto a distintos valores de los hiperparámetros. Igualmente, CrossValScore contiene un parámetro de scoring que funciona de forma similar a GridSearchCV. Por otra parte, también tenemos dentro del módulo Metrics de Scikit-learn distintas funciones que computan las métricas para poder medir la predicción, la calidad de la predicción de los modelos. Esas se agrupan en clasificación, regresión y agrupamiento. Las muy conocidas son las de clasificación y regresión, pero no tanto estas métricas de agrupamiento. Estas últimas se utilizan cuando estamos evaluando los algoritmos de agrupamiento como K-means u otros que tenemos disponibles contra datas para los cuales ya sabemos a qué clases o cuántos grupos hay. En este caso entonces se va a comparar los grupos que sabemos que contienen los datos contra los grupos encontrados por la técnica de agrupamiento y específicamente cómo se agrupan los ejemplos como tal, es decir, el grupo al que pertenece el ejemplo versus el grupo que indica la técnica de agrupamiento como tal. Las métricas disponibles específicamente en Scikit-learn son las listadas en el numeral 3311 como tal de la parte de scoring del manual de usuario. Estas son métricas que devuelven un solo valor y bajo las cuales entonces se tiene una medida de la calidad que se tiene del pronóstico. Esas incluyen para clasificación el accuracy, el balance accuracy, el K accuracy, distintos valores de precisión y métricas relacionadas con la media F, la función de pérdida logarítmica, que es básicamente el low likelihood, y distintos valores de la curva ROC. El clustering incluye estas métricas que aparecen aquí en pantalla, las cuales no voy a detallar dentro de esta sesión como tal, y las métricas de regresión. Sobre estas hay un punto muy especial sobre el cual deseo llamar la atención y es el siguiente. Las métricas de clasificación tienen que ver con la precisión, es decir, el accuracy, por ejemplo, mide la cantidad de ejemplos bien clasificados. Esto es, mientras más alto su valor, mejor es el modelo, clasifica mejor más ejemplos. Sin embargo, en las métricas de regresión, los valores están asociados a métricas cuyo valor más bajo indican modelos mejores. Es decir, si yo tengo dos modelos y estoy comparando el error cuadrático medio, mientras menor valor del error cuadrático medio, mejor el modelo. Como debemos seguir la conversión del scoring, donde mejor valor indica mejor modelo, estas métricas suelen tener el neg en la parte correspondiente a su nombre. Esas indican que la función como tal en el scoring se devuelve con el signo contrario para que se cumpla que a mayor valor sea mejor. Existen varios valores predefinidos para las métricas
los cuales se encuentran listados directamente en la documentación de Scikit-Learn. Específicamente, para el scoring se tienen los valores listados en la siguiente tabla, agrupados por clasificación, regresión y clustering. Adicionalmente, el listado de funciones disponibles para realizar la medición de la calidad del pronóstico puede ser obtenido con getScoreNames. Este lista en forma de strings los nombres disponibles para las métricas existentes. Dentro del proceso de desarrollo de modelos, el modelador, el analista, debe definir una estrategia de scoring. En este video voy a explicar dichas estrategias, cómo pueden ser definidas dentro de Scikit-Learn. Como punto inicial, debe definirse la notación básica que utiliza Scikit-Learn para las funciones. Los nombres de funciones que terminen con un --score retornan un valor que debe ser maximizado. Los nombres de funciones que terminan con un --error o un --loss son funciones que deben ser minimizadas. Ese es el caso, por ejemplo, del error cuadrático medio o MSE, que termina precisamente en error, mean square error. En algunos casos es necesario transformar las métricas disponibles a funciones de scoring. Eso se realiza con la función makeScorer. Supongamos en este caso que vamos a utilizar la función fbetascore y vamos a convertirla en un scorer. Para ello utilizamos entonces makeScorer. De esta forma, makeScorer es llamado con los siguientes parámetros. La score function, fbetascore, que es la función que vamos a utilizar como scorer. Esta función debe recibir un y real y un y pronosticado y algunos argumentos adicionales, los cuales pueden ser none. Adicionalmente, hay un parámetro llamado greater is better, cuyo valor es true en este ejemplo. En este caso, cuando la función pasada como argumento es una función de score, significa que valores más altos indican modelos mejores. Sin embargo, cuando tenemos funciones de pérdida o loss o de error, el significado es contrario, es decir, valores más bajos indican modelos mejores. En este caso, entonces, se debe hacer la inversión de signo del resultado de la función de score utilizada, para que se cumpla con el significado de que valores más altos indican modelos mejores. El valor true indica entonces que este comportamiento es el de la función de score y que el signo no debe ser cambiado. Adicionalmente, estamos pasando un beta igual a 2, que es un parámetro que va a recibir nuestra función fbetascore para realizar la medición como tal. Creamos un objeto gridsrcb que tiene los siguientes parámetros: una máquina de vectores de soporte lineal, una malla de parámetros donde C puede tomar los valores de 1 y 10, la función de scoring definida en la llamada a makeScorer, aquí la tenemos, f2scorer, y una estrategia de validación de K-fold cross validation con K igual a 5. De esta forma, al llamar el método fit de gridsrcb, se realizará la búsqueda de los mejores hiperparámetros utilizando como métrica de medición de la calidad del modelo la función creada con makeScorer. Como segundo ejemplo, vamos a crear una función de pérdida de usuario, la cual recibe dos parámetros, el y verdadero y el y pronosticado con el modelo. La función calcula el error máximo en valor absoluto y retorna el logaritmo base 10 de ese error máximo. Noten entonces que valores menores indican un mejor modelo. En este caso, entonces, para la creación de una función de scorer, debe llamarse makeScorer y esta recibirá la función de usuario que hemos creado arriba y el valor de falso para el parámetro greater is better. Y de esta forma se devolverá el negativo de la función de usuario, siguiendo la convención de que a mayor valor, mejor modelo. Para evaluar la función de pérdida y el scorer que acabamos de crear, vamos a tomar un ejemplo ficticio
con esos X y estos y vamos a crear un clasificador dummy que devuelve el valor más frecuente de los datos. Este es un clasificador del cual hablaremos más adelante y que se utiliza para tener pronósticos ingenuos que permiten establecer si nuestro modelo fue bien entrenado, el modelo final. Entrenamos el clasificador y procedemos a imprimir el valor de la función de pérdida, MyCustomLossFunction, y el valor del score que hemos creado con MakeScorer. Pueden ver entonces que el resultado de la función de pérdida es 0.69, mientras que el valor devuelto por el scorer, es decir, score, que es la función que hemos creado, es el negativo de este. Funciones como GridSearchCV, RandomizedSearchCV y CrossValidate permiten la evaluación de la calidad del pronóstico con varias métricas de forma simultánea. El grupo de métricas a utilizar puede ser especificado como un iterable de strings, en este caso una lista, o también es posible utilizar una tupla. Las métricas también pueden ser especificadas como un diccionario. En este caso entonces tenemos scoring como un diccionario que tiene dos componentes. Una clave es accuracy y la otra clave es preg. Accuracy es especificado como un scorer construido utilizando la función MakeScorer. Esta llama a la función AccuracyScore de metrics en scikit-learn y crea un scorer que puede ser utilizado para la medida de la calidad. Preg es la cadena precision que corresponde a la métrica precision score, la cual está implementada también en scikit-learn. El grupo de scorers también puede ser especificados utilizando una función. En este ejemplo vamos a crear un ejemplo de clasificación con makeClassification de dos clases y semilla el aleatorio en 0. La función nos devuelve el X y Y que corresponden a las variables independientes y dependientes. Como estimador vamos a utilizar una máquina de vectores de soporte cuyo estado inicial, la semilla, es igual a 0. Ahora, el punto crucial es que la función de scorer va a ser Confusion Matrix Scorer, la cual va a remitir distintas métricas. En este caso, la función va a recibir el estimador, el X y la Y. Realiza el pronóstico a partir de las X y el estimador. Computa la matriz de confusión con Confusion Matrix, que es la función disponible en scikit-learn, y va a retornar un diccionario que contiene las componentes True Negative, False Positive, False Negative y True Positive, las cuales corresponden a los distintos componentes de la matriz de 2x2 que corresponde a la matriz de confusión como tal. Al usar la función CrossValidate, esta es llamada con el estimador o la máquina de vectores de soporte, los X, la Y, el parámetro de CrossValidation y como scoring la función Confusion Matrix Scorer que hemos creado en la parte de arriba y que devuelve las componentes de la matriz de confusión como tal. CVResults es un diccionario que contiene las distintas componentes de la matriz de confusión, tal como fueron especificadas en el diccionario que aparece en la línea 16 a la 21. Durante su ejecución, CVResults agrega la partícula test-bajo a los nombres que se asignan a las distintas componentes en la función de scoring. Es así entonces como, por ejemplo, los valores true positive se obtienen como test-tp, siendo tp entonces la componente true positive de la matriz de confusión. De igual forma, se pueden obtener los valores en la parte de test para los falsos negativos o FN. CVResults también contiene dos componentes adicionales: los tiempos de ajuste y los tiempos para el cálculo de la función de scoring como tal.